la teoría celular de la coagulación. Tenemos el ROTEM, que está dividido en extem y en intem, y entonces como se divide en extem y en intem, la gente sigue diciendo que la coagulación está entre la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Y qué pasaría si nosotros tenemos un ROTEM, pero el ROTEM ya no mide vía intrínseca y vía extrínseca? ¿Por qué se siguen llamando extem e intem? Esas son cosas que vamos a tratar de tocar ahorita. Bueno, esa no es la presentación. Es la del taller, ¿no? Bueno, antes de que lo pongan. Entonces, la coagulación es la que nos va a dar todo de lo que estamos hablando. La definición nos dice que es de lo que estamos hablando. Entonces, la definición de coagulación es que se trata de una serie de reacciones bioquímicas que tienen como finalidad transformar al fibrinógeno en fibrina. Esa es la finalidad de la coagulación. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un evento que activa la coagulación de manera desorganizada o desordenada, pues la coagulación va a tener como función transformar al fibrinógeno en fibrina. Entonces, ¿cuál es el primer factor que se consume en una coagulopatía grave? El fibrinógeno. Siempre vamos a tener en etapas tempranas déficit de fibrinógeno. No hay de otra, porque la coagulación está desorganizada. Pero si la coagulación está desorganizada y está generalizada, después de que se consuma el fibrinógeno, que lo han estado poniendo muchos de los ponentes en sus pláticas, después de eso viene la hiperfibrinolisis. Si se coagula mucho, se tiene que producir mucha plasmina para degradarlo, porque si no, ¿cómo? O sea, en el momento en el que la trombina se genera, en ese momento también se echa a andar la fibrinolisis y el plasminógeno empieza a transformarse en plasmina y tiene que degradar toda la fibrina que ya se generó, de tal manera que de ahí salen los dos eventos que dicen algunos de los ponentes entre una fase, digamos, de trombosis y otra fase de fibrinolisis. Una etapa que se relaciona con sangrado y otra etapa que se relaciona con trombosis, hipoperfusión y disfunción orgánica. Así conocíamos nosotros antes a la coagulación intravascular diseminada. Ya se tocó ahorita en las presentaciones, ¿no? La fisiopatología de la CID asociada a sepsis. Pero la CID asociada a sepsis es todavía más compleja de lo que se presentó. Es algo de lo que vamos a tratar de dejar muy claro. Y entonces, en lo que ponen la presentación, ¿por qué la teoría de la cascada ya no se usa? ¿Por qué no utilizamos la vía de la cascada? Y bueno, aquí están entre nosotros nuestros médicos residentes que son enjundiosos y entonces nos pueden decir, Novelo, ¿por qué no se usa ya la vía de la cascada? ¿Por qué dejamos de usarla? Porque se toma en cuenta otras células que intervienen en la reacción de coagulación, a la vez que... Hay más estructuras, se ve que es a nivel de la célula, pero ¿qué fue lo que hizo que las teorías actuales desecharan ya la cascada de la coagulación? En la vía de coagulación y la fibrinolítica trabajan en un balance al mismo tiempo. Tienen un balance. ¿Por qué sangra un hemofílico? Bueno, depende si es hemofilia A o Hemofilia A, B. hemofilia A. Por déficit de factor 8. Por deficiencia de factor 8. Si nosotros tenemos la vía de la coagulación en la cascada, pues nosotros vamos a tener una vía extrínseca y una vía intrínseca, ¿no? Y si nosotros tenemos deficiencia de factor 8, en la vía intrínseca, donde actúan todos los factores de contacto 12, 11, 9 y 8, terminamos la coagulación. Pero está la vía extrínseca, donde interviene el factor tisular, factor 7, y activa directamente al factor 10 junto con la activación del factor 5. Si el paciente con hemofilia, si la cascada fuera como nos dicen,
el paciente con hemofilia no sangraría. ¿Por qué? Porque la coagulación se mantendría por la vía extrínseca. Pero la deficiencia de factor 8 sí nos da sangrado. Entonces hay algo que no explica la teoría de la cascada. Ahorita la vamos tocando. Esa es una frase muy interesante. Pásala, bueno, ahí te bloqueas si quieres para que vayas pasando. Y algo importante, les dieron unos cuadernitos si quieren apuntar algo de lo que ustedes vean. Es mejor porque si ustedes ven la presentación, van a aprender algunas cosas por visión. Eso se llama aprendizaje visual o pensamiento visual. Pero si ustedes escriben, hacen otros por lectoescritura. Y si ustedes analizan, hacen otras porque están analizando el caso. Entonces tienen tres formas de aprendizaje en un mismo evento que puede hacer que ese conocimiento se quede durante más tiempo. Porque una de las cosas que vamos a garantizar es que el 80% de lo que ustedes vean ahorita lo van a olvidar en la próxima hora. Y después en las siguientes 24 horas van a olvidar el 10% más y solo se van a quedar con el 10% a largo plazo, y eso si ustedes tienen un evento que los hizo memorizar el contenido. Si no lo tienen, se va a perder. Entonces, ya lo dijo Paulo Freire en su época, pensador brasileño, la educación no cambia el mundo, la educación cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Nosotros, ahorita, somos los médicos de paso. Nosotros ya acabamos. A mí me faltan 4 años para jubilarme. Entonces, ya nosotros terminamos lo que teníamos que haber hecho. Pero vienen ustedes, que son las generaciones nuevas. Ustedes tienen que apropiarse de ese conocimiento, llevarlo a la práctica, dominarlo, transformarlo, enriquecerlo y generar nuevo conocimiento. Ese es el objetivo. Por eso, esa frase tan importante, porque ustedes son realmente los que van a cambiar el mundo. ¿Y cómo lo van a cambiar? A partir de la educación. No hay de otra, no podemos saber. Todos los médicos hablaron de Patient Blood Management, dijeron que una de las bases principales son las pruebas viscoelásticas, trombolastografía o trombolastometría rotacional, y muchos de los algoritmos están basados en resultados de Rotem. ¿Y cómo le vamos a hacer? Ahorita está el doctor Fortuna, mañana les va a presentar el doctor Fortuna unos datos escalofriantes. ¿Y cómo le vamos a hacer si solamente tenemos entre 60 y 70 Rotem en todo el país o trombos? De más de 2,000 y tantas unidades de cuidados intensivos. ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde está el PBM? ¿Dónde está toda la teoría? ¿Dónde está lo que deseches, lo que se ha hecho toda la vida porque no sirve? Porque dijo un artículo que no sirven el TP, ni el TTP, ni el INR. Y cuando tú sales a la calle a trabajar, solamente te dan TP, TTP e INR. Que entonces decimos, no, pues si en el taller en el congreso lo vimos, y PBM dice que no sirven y no tenemos que utilizarlos, y el paciente está sangrando 2 litros, pero no podemos pasarle un cuarto paquete porque le aumentamos la mortalidad. ¿Cómo le vamos a hacer? Por eso no es bueno, y no lo digo yo, lo decimos mucha gente, y Banzán también lo dice. Si nosotros nos dedicamos a desechar todas las cosas que están en cuestión y que hemos hecho toda la vida, pues nos vamos a quedar sin nada. Como especialistas, ¿qué hacemos si todo es cuestionable? Mucha gente dijo que la PVC no sirve, ¿no? Que la desechemos, que no sirve para nada, bla, 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 bla. Y una de nuestras médicos que manejó con ustedes un paciente de trasplante hepático, que desgraciadamente en esa época el contrato estaba en cuestión, no se había liberado el dinero, no teníamos las consolas para hemodinamia, y me habla y me dice, oiga doctor, ¿y ahora cómo le vamos a hacer para el manejo, para el paciente del trasplante? Le digo, ¿tienes catéter venoso central? Sí.
Ocupa tu catéter venoso central, ocupa tu clínica, pruebas de laboratorio y tus talleres hemodinámicos. Y al otro día lo que dijo fue que si otra persona le volvía a decir que la PVC no servía, que entonces se iba a enfrentar a un problema. Bueno, pero lo dijo con groserías, ¿verdad? Y no las vamos a tocar. Pero todo sirve dependiendo para qué lo queremos utilizar. Pero si eso es lo único que tenemos, eso debemos usar. Y eso no quiere decir que no aprendamos lo que debemos aprender. No quiere decir que no tengamos Rotem ni trombo, quiere decir que no lo sepamos. Al contrario, debemos de saberlo para el día que nos lo den, entonces podamos poner en práctica todo. Nosotros teníamos muchos años trabajando con tromboelastografía, muchos, y apenas nos trajeron el Rotem. Pero eso no quería decir que no supiéramos qué era el Rotem, ni cómo se usaba, ni cuáles eran las pruebas. Ahora ya complementamos nuestra visión, ahora podemos ver a un paciente con trombo, pero también lo podemos ver con Rotem y es diferente, o sea, es una forma integral de ver las cosas y aparte enriquecedora. 3 objetivos son los de este taller, quién sabe si los cumplamos porque ya llevamos mucho tiempo y aparte comimos y eso nos da sueño y aparte ya ni tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero por lo menos la aplicación del modelo celular, ese sí lo vamos a ver para que ustedes puedan dominarlo. Revisión de la fisiopatología y nos iremos en algunas cosas importantes de las pruebas viscoelásticas. Y ponemos la primera, la teoría celular de la coagulación. Todo el rato nos estuvieron hablando de la teoría celular de la coagulación, de factores. Torres presentó unas diapositivas y entonces vamos a ver para qué nos sirve todo eso que nosotros hablamos. Si nosotros sabemos, ya lo estuvo comentando Torres en su momento, el doctor Torres, si nosotros sabemos fisiopatología, las patologías las vamos a poder ir manejando de una manera más integral y más fácil. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber hacia dónde va el paciente, qué tiene el paciente y hacia dónde va y qué esperamos, que son 3 componentes importantes. Y manejamos al enfermo de tal manera que nosotros ocupamos la guía para que nos permita proporcionarle al paciente el mejor tratamiento que requiere, pero no la ocupamos para meter al paciente. Eso es muy diferente. Porque nosotros somos médicos, no somos guiólogos, no somos gente que sigue guías. Si nosotros creemos que la guía nos va a sacar del problema, nos vamos a enfrentar a todo lo que pasó con la medicina basada en evidencias. Y vean ahorita dónde está la medicina basada en evidencias. Todos creíamos que solo lo que está escrito era lo que valía y no más. Pero si nosotros escribíamos un artículo donde la presión venosa central tenía menos desempeño para la hemodinamia del paciente en un 20% y otro tipo de mediciones en un 33%, pues entonces desechamos la PVC y nos quedamos con el 33% de otras mediciones. Pero la PVC era efectiva en 20 y tantos por ciento de los escenarios donde la practicaron. ¿Por qué ahora ya la llevamos a 0? Eso es una incapacidad para interpretar los resultados que estamos viendo. Y cada uno de ustedes lo va a tener que ir mejorando, lo va a tener que ir viendo. Esos son los limitantes de la cascada de la coagulación y por lo cual ahora ya no podemos hablar de la cascada de la coagulación. Vean, hay pacientes que tienen deficiencia de los factores de contacto, cininógenos de alto peso molecular, sistema cinina-calicreína, del factor 12, se prolonga el TTP, pero no sangran. ¿Cómo lo explicamos? Si la vía intrínseca es la principal y toda la vía intrínseca empieza con los factores de contacto. Cininógeno de alto peso molecular, cinina-calicreína, transforman al factor 12 en 12 activado, ese transforma al 11 en 11 activado, el 11 transforma al 9 en 9 activado, junto con su cofactor, el factor 8 de la coagulación, calcio y fosfolípidos. Por eso el doctor Torres les estuvo insistiendo del calcio.
se requieren para que tú puedas transformar al factor 10 junto con el factor 5, que también requiere calcio y fosfolípidos, en 10 activado. Y el 10 activado ya transforma la protrombina en trombina y esta transforma el fibrinógeno en fibrina y sobre ese llega el estabilizante de la fibrina. Si esa es nuestra vía principal, porque esos pacientes no sangran. ¿Qué está pasando? Siguiente, deficiencia de factor 8 y de factor 9 con vía extrínseca normal no deberían de sangrar, porque la vía extrínseca activa al factor tisular, al factor 7, y el 7 activa directamente al factor 10, junto con el factor 5, calcio y fosfolípidos, y entonces nos da la coagulación. ¿Por qué? Las lesiones endoteliales todas activan simógenos y no necesariamente factores de contacto, activan todos. La vía extrínseca no compensa la deficiencia de factor 8 y de factor 9. Entonces, ¿qué está pasando con la coagulación? Pues se tuvo que redefinir, se tuvo que revisar y cambiamos al modelo celular, que es el modelo que en la actualidad nos explica mejor la coagulación. ¿Y cómo la explica? Porque la coagulación en el modelo de la cascada nosotros creíamos que se daba sobre la luz del vaso. Había una lesión y en la luz del vaso empezaba, en el endotelio empezaba la vía plaquetaria y en la luz del vaso empezaba la vía secundaria, que es la vía ya de los factores y la formación del trombo. Y en la actualidad vemos que no es cierto, no se generaliza así la coagulación. La coagulación se generaliza por células. Y me atrevo a decir que en un futuro la célula principal de todo este evento va a ser la plaqueta. La plaqueta es la clave de todo este asunto, es la clave de todo el problema. Aunque el monocito se requiere para la activación. Entonces vamos a ver ahí la teoría celular. Otro problema que nosotros tenemos es que nosotros vemos la coagulación por partes. Nos aprendemos la coagulación y decimos qué difícil y ya le paramos. Pero la coagulación va de la mano de la anticoagulación. Y si nos aprendimos coagulación y anticoagulación, le paramos porque es complejo. Pero también viene la fibrinolisis, de tal manera que la única forma en que nosotros tenemos de aprender la coagulación es verla como un todo indivisible, porque una sigue a la otra. Si ustedes saben coagulación, a fuerza deben de saber anticoagulación y a fuerza deben de saber fibrinolisis, no hay de otra. Porque si no, ¿cómo integran todo el conocimiento? No lo pueden ver por partes. Entonces, vamos empezando por partes y al último la vamos a recuperar. Entonces, en la coagulación tenemos 3 fases principales, ahí se las preguntaron en su examen. La iniciación, la amplificación y la propagación. Vamos a transformar la sangre de un estado líquido a un estado sólido. Y eso empieza con una lesión, ahí en el endotelio. El endotelio libera factor tisular. El endotelio tiene factor tisular. El monocito va cargado con factor 7. El factor 7 siempre está activado, ahí no hay de otra, no necesita activarse por algo, siempre está activado, pero como el endotelio separa al monocito de las sustancias endoteliales, pues no activamos la coagulación, pero cuando viene una lesión se expone el factor tisular y al exponerse el factor tisular, entonces ese se va a unir con el factor 7 de la coagulación y entonces forma un complejo factor tisular factor 7. Ese complejo factor tisular factor 7 puede activar la coagulación de una manera rápida. ¿Por qué? Porque en el mismo monocito activa al factor 5 y a pequeñas cantidades de factor 10. Y eso va a transformar al 10 en factor 10 activado y este va a transformar a la protrombina en trombina. Ese es el primer momento de la coagulación, la iniciación. ¿Por qué no se mantiene por ahí la coagulación? Porque esa vía rápidamente es inhibida por el inhibidor de la vía del factor tisular, el TFPI. Ahorita lo vamos a ver en anticoagulación. No lo pusimos para no mezclarlo. Pero bueno, esa pequeña cantidad de trombina que rápidamente la corta el TFPI es suficiente para que pase a la siguiente fase de la coagulación, que sería la amplificación. Esa ya se da sobre la plaqueta y entonces tenemos que esa trombina que se generó, que es muy soluble, pasa a la superficie de la plaqueta
Y ahí en la superficie de la plaqueta se activa más cantidad de factor 5 de la coagulación. Y esto activa a su vez al factor 11 de la coagulación. Y el factor 11 de la coagulación es un factor autoactivable. A más activación del factor 11, más activación del factor 5 y va a estar generando más activación del factor 5. Y una vez que nosotros tenemos ese fenómeno, podemos activar al factor 8 de la coagulación. Y ese factor 8 de la coagulación terminará activando al factor 9 de la coagulación porque son cofactores. Ahorita lo vemos en la siguiente fase. Toda la fase de amplificación termina cuando nosotros empezamos a activar factor 8 de la coagulación. Se requieren calcio y fosfolípidos y vamos a la última fase que es la propagación. En esa fase de la propagación entonces tenemos también a la plaqueta y ya tenemos la activación del factor 8 y del factor 9 de la coagulación. Ese factor 8 y factor 9 requieren calcio y fosfolípidos y a ese nosotros le llamamos el complejo tenaza como tal. Torres ya nos había dicho que cuando nosotros formamos el factor tisular factor 7, a ese se le llama tenaza extrínseco. ¿Por qué se le llamaba tenaza extrínseco? Porque se derivaba de la vía extrínseca de la coagulación. Pero como ahora ya no tenemos intrínseca y extrínseca, mucha gente ha pedido obviarlo, eliminarlo, para quedarnos solamente con el complejo tenaza, que en realidad es el que tiene la activación del factor 8 y del factor 9, ¿no? Calcio y fosfolípidos, y ese va a transformar o va a activar al complejo protrombinasa, y ese complejo protrombinasa se activa a partir del factor 5. Cuando se activa el factor 5, se activa el factor 10, y el factor 10 con calcio y fosfolípidos ya puede activar a la protrombina en trombina. Esta reacción de la protrombinasa incrementa la reacción 300,000 veces, de tal manera que es el mayor amplificador que nosotros tenemos de la coagulación, el complejo protrombinasa. Y entonces, al aumentar 300,000 veces la reacción, pues entonces la trombina se genera en una explosión de trombina y puede transformar al fibrinógeno en fibrina y sobre ese llegar el estabilizador de la fibrina y darnos el trombo normal. A esa cantidad de fibrina extraordinaria o que se genera, le llamamos la explosión de trombina. Y esa trombina que ustedes vieron, lástima que no tenemos señalador, pero va a saltar a otra plaqueta y va a hacer lo mismo, y a otra, y a otra, y a otra, de tal manera que todas las plaquetas que estén ahí alrededor, todas se van a activar, se va a activar el endotelio, se van a activar los monocitos, y todo se va a generalizar en esa misma región. Porque ahí también en esa región se va a volver a limitar ahorita la coagulación con la anticoagulación. Entonces, esa es la coagulación, iniciación, amplificación y propagación. En la propagación tenemos dos complejos importantes, el complejo tenaza, factor 8, factor 9, y el complejo protrombinasa, factor 5 y factor 10. ¿Sí? Que van a poder ya darnos, incrementa 300,000 veces la reacción y va a poder darnos la coagulación. Esa es nuestra coagulación. Pero el organismo no se va a quedar ahí en la coagulación. El organismo tiene que anticoagular al enfermo, porque si nosotros nos quedamos coagulando, entonces vamos a trombosar y el organismo no requiere que tú tromboses. Entonces, cuando se genera la trombina, primero el endotelio genera inhibidor de la vía del factor tisular y va a bloquear al factor tisular, factor 7, de una manera rápida, efectiva, y la bloquea rápidamente. Por eso en la primera fase no generamos tanta trombina como para mantener la coagulación, porque rápidamente la inhibimos. Cuando se genera la explosión de trombina, toda esa trombina va a estimular al endotelio para que el endotelio produzca trombomodulina. Y entonces forma un complejo trombina-trombomodulina que va a hacer que la proteína C se una a la proteína S, que es su cofactor, y se transforme en proteína C activada. Una vez que está activada la proteína C, entonces ya puede bloquear al factor 5 de la coagulación, que es su principal sitio de trabajo, lo va a bloquear, pero también puede bloquear
al factor 9 y al factor 8 de la coagulación en menor proporción. De tal manera que ahí pueden ver ustedes el mejor sistema de anticoagulación que tiene el organismo. Si el complejo protrombinasa incrementa la reacción 300,000 veces y nosotros generamos proteína C activada, en esa misma proporción bloqueamos la coagulación. En esa misma, porque está bloqueando al factor 5, entonces 300,000 veces disminuye la reacción para producir coagulación o para producir fibrina. ¿Ok? Ese es nuestro principal anticoagulante, pero no es el único. Ya comentaba la doctora Canedo de las sustancias heparinoides o que el organismo libera sustancias semejantes a la heparina. Esas son algunas, el heparansulfato y el dermatansulfato, que van a ser potencializadores de la actividad de la antitrombina. Y entonces la antitrombina, como su nombre dice, va a bloquear directamente a la trombina y la va a dejar inactiva. Ese es el mecanismo de acción de la heparina. Todos los que nos preguntan cómo trabaja la heparina, pues la heparina trabaja incrementando 1000 veces la actividad de la antitrombina y bloquea a la trombina. Y bueno, este es para atrás. Ese es el sistema de anticoagulación que nosotros tenemos. Cuando lo estamos viendo, parece que es fácil, ¿no? Pero fíjense cuántas reacciones van ya no es tan fácil. Y todavía nos falta regular el trombo que ya se formó, porque ese bloquea la coagulación, pero ya hay mucho trombo formado. Y ese trombo que está formado se debe de degradar. Entonces nosotros pasamos a la vía de la fibrinolisis. En esta vía tenemos a los imógenos, en este caso el plasminógeno, que se libera del hígado. El plasminógeno va a ser transformado en plasmina a través del activador del plasminógeno tipo urosinasa y del activador tisular del plasminógeno. Lo va a transformar en plasmina y la plasmina va a degradar a la fibrina en los productos de degradación de la fibrina. Fibrinopéptido A, fibrinopéptido B, monómeros de fibrina, dímero D, todos esos salen de este mecanismo. Pero el organismo tiene una forma de regular, lo que es el PAI-1 o el inhibidor del activador del plasminógeno 1, que va a bloquear la actividad del activador tisular y el activador del plasminógeno tipo urosinas. De esa manera regulamos la fibrinolisis, porque si nosotros seguimos degradando el trombo, pues ahora nos vamos a ir al sangrado, a todos los eventos de sangrado que se están viendo. Pero no son los únicos. Si el PAI tuviera algún problema, entonces entran en acción todos los demás. Y entonces tenemos a los inhibidores directos de la plasmina, que en este caso es la alfa-2 antiplasmina, y el inhibidor de la fibrinolisis activable por trombina, el TAFI. Ese se genera cuando nosotros generamos trombina. Estos dos van a inhibir directamente a la plasmina. ¿Por qué inhibimos a la plasmina? ¿Por qué hay tantos mecanismos que inhiban a la plasmina? Porque la plasmina tiene una vida media más grande que los factores de coagulación. ¿Por qué los pacientes con coagulopatía inducida por trauma la primera fase es sangrado? Y creo que lo comentó Torres, o no me acuerdo quién lo comentó, que en la primera fase el paciente sangra, creo que fue el doctor Suárez JC, y en la siguiente fase o en el siguiente tiempo, después de 3 días, la muerte de los enfermos era por trombosis o la posibilidad de complicarse era por trombosis. Es por este fenómeno, porque cuando nosotros generamos mucha trombina, mucha fibrina, también se genera mucha plasmina, y la plasmina tiene mayor vida media que el resto de los factores de coagulación, y aparte solo se elimina por el hígado. Si el hígado no funciona o tuvo hígado de choque, va a aumentar todavía más su vida media. Entonces por eso tiene más inhibidores, y ahí están las abreviaturas para que todos la vean. En este caso fibrinolisis, pero esta es la imagen que ustedes deberían de tener todo el tiempo, la de la coagulación, que involucra cómo coagulamos
cómo anticoagulamos y cómo degradamos el coágulo. Entonces, ¿cuál es uno de los objetivos de estos talleres? Que ustedes puedan construir todo ese evento de acciones en su cuaderno, en su hoja, en su libreta, pero no es para que ustedes lo generen y ahí lo tengan, sino es para que se internalice en su memoria y entonces puedan expresarlo en cualquier escenario en donde estén. ¿Por qué? Porque esa es la base de lo que ustedes van a ocupar de tratamiento y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Si no sabemos coagulación, anticoagulación y fibrinólisis, difícilmente vamos a poder entender las fisiopatologías. Y a lo mejor ahorita viendo esto, están quedando claras algunas cosas de lo que habíamos estado platicando en el transcurso del día de hoy. Bueno, pasamos a lo más importante. Novelo, tú que tienes la mano santa, pásale el micrófono a quien quieras, Novelo. Ándale, al Granados, bien. Fases del modelo celular de la coagulación, Granados. Iniciación, amplificación y propagación. No, pues tú ya te la sabes. Pásasela a alguien. ¿Quién quiere responder? A ver, mano santa. ¿Tú, doctor? ¿Nos ayudas? No pasa nada. A fin aquí estamos para generarlo. ¿Qué sustancias inician la coagulación en esta teoría celular? El factor tisular. Y el factor. ¿Y el factor? 5. No, Sí, es que el factor 7, perdón. Factor el 7. factor 7. ¿Ya viste? Ahí están datos clave que necesitamos para aprenderla. Siguiente. Célula primordial al principio de la teoría. ¿Dónde empieza la teoría? ¿Nos ayudas, doctor? ¿En qué célula se genera? Que ya dijimos que lleva cargado el factor 7 de la coagulación. El monocito. El monocito. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos generar cosas que nos ayuden a recordar el conocimiento que estamos generando. ¿Nos ayudas, doctor? Célula en donde se llevan a cabo las siguientes fases. En la plaqueta. La plaqueta. ¿Ya vieron? Doctora. Factores que conforman el complejo tenaza. Lo repetimos varias veces. El factor 8 y el 9. Exactamente. ¿Ya vieron? Factores que conforman el complejo protrombinasa. Ya te vimos, hasta te dio risa. Complejo protrombinasa que aumenta 300,000 veces la reacción. 5 y 10. 5 y 10. ¿Ya vieron? Cuando nosotros vemos este tipo de cosas, hasta se nos hace fácil, ¿no? Como dice la canción del Tri, parece fácil. Se ve fácil, parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Genera tiempo, genera lecturas, genera cosas, genera talleres, genera todo lo que ustedes quieran, porque son elementos que ustedes deben de ocupar para apropiarse del conocimiento. No podemos seguir caminando por la vida sin apropiarnos del conocimiento, porque el conocimiento es el que nos está haciendo lo que nosotros somos y es el que nos va a decir cómo vamos a trabajar. Fisiopatología de las alteraciones graves. Por si ustedes creían que el modelo celular de la coagulación era nuevo, pues vean cuántos años tiene ya. Ahora, todos los conocimientos de la coagulación también son relativamente nuevos, a pesar de que haya pasado el tiempo, porque el consenso que definió todos los nombres de los factores de la coagulación fue en el 67, cuando a todos les dimos nombres: factor 1 fibrinógeno, factor 2 protrombina, ¿sí? 3 tromboplastina tisular, 4 calcio, 5 proacelerina. Entonces, todos esos nombres surgieron en 1967, en el congreso en el cual se les dieron. Y el modelo celular viene de finales de los 90s. ¿Ya vieron? Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos sin ver eso?
Y entonces vamos a ver la primera fisiopatología, que es la que ustedes están comentando, la que comentaron, de la coagulación intravascular diseminada. Todos cuando escuchamos coagulación intravascular diseminada, irremediablemente nos trasladamos al choque séptico. ¿Por qué? Porque el choque séptico es una de las causas principales de coagulación intravascular diseminada. Si nosotros queremos entenderlo, allá arriba, donde están los fenómenos con los cuales trabajan el neutrófilo en el choque séptico, en los mecanismos de adhesión, rodamiento y migración, al ladito está todo lo que es la cascada de la coagulación, o más cascada, toda la teoría celular de la coagulación. Fíjense qué apartado ocupa de todo lo que es el choque séptico. Pero el choque séptico tiene un problema importante, que es una inflamación generalizada y desorganizada. Y es una inflamación generalizada y desorganizada que termina por afectar al glicocálix y por afectar a todo el endotelio. Y una vez que se lesiona el glicocálix, que se aumenta la permeabilidad del endotelio, que se rompen las uniones estrechas, queda expuesto el factor tisular. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, Robles, antes de que te duermas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si nosotros lesionamos al endotelio, lesionamos el glicocálix, separamos las células, aumentamos la permeabilidad, se rompieron las uniones intercelulares, esas uniones estrechas que comentaban la doctora Leslie Ann en relación al Sindecan y todas esas sustancias que mantienen unida célula a célula? Las separamos, queda expuesto el factor tisular, se lesiona todo lo que es el glicocálix. Entonces, ¿qué va a pasar? Inicia el fenómeno de coagulación. Pues inicia la coagulación, porque es como si tú tuvieras un trauma grande que rompe todo el endotelio y deja expuesto el factor tisular. Si se expone el factor tisular, entonces, ¿qué pasa? Coagula todo y luego Pues se inicia activa la coagulación, se inicia por el factor tisular, factor 7, y luego pues, se activa el factor 10 y posteriormente la protrombina. terminamos en la coagulación generando grandes cantidades de fibrina, pero grandes cantidades de fibrina, porque el endotelio está dañado de manera sistémica generalizada. Y si generamos grandes cantidades de trombina, ¿qué pasa? Ocupamos grandes cantidades de anticoagulante para tratar de bloquear la coagulación. Entonces, el siguiente fenómeno, el primero es que coagulamos, pero el segundo es que consumimos los anticoagulantes naturales, porque se consume la proteína C y la proteína S, la antitrombina, y entonces se consumen de una manera que ya no pueden bloquear la coagulación. Y si la proteína C ya no se encuentra activa, ¿qué pasa con el PAI-1? Porque la proteína C es anticoagulante, antiinflamatoria y profibrinolítica. Si la proteína C no está, baja la producción de PAI. Y si baja el PAI, no hay quien degrade el trombo que se formó. ¿Cuál es la primera fase de la coagulación intravascular diseminada? La trombosis. ¿Y cómo se manifiesta la trombosis? Teniendo trombosis de extremidades, de infarto cerebral, no. Trombosis de pequeños vasos, pequeños y medianos vasos. ¿Y eso qué sigue? Hipoperfusión celular. Y si sigue hipoperfusión, disfunción orgánica. Y si fallan 2 o 3 órganos a la vez, disfunción orgánica múltiple. Entonces, ese es el motor de la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es la siguiente fase de la CID? La fase de hipocoagulación o la fase de fibrinolisis. Cuando ya se agotaron todos los factores para seguir coagulando, por eso se le llama coagulopatía por consumo. Cuando se agotan todos los factores, ya no hay quien produzca factores, pero queda circulando la plasmina porque ya produjimos mucha fibrina. Y la plasmina dijimos que tiene el doble de vida media de muchos factores y aparte se elimina por el hígado. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el paciente va a sangrar. Nuestra siguiente fase en el paciente con CID
es la fase de sangrado. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en una y en otra? Cuando el paciente tiene trombosis, pues se va a beneficiar de pequeñas cantidades de heparina. Cuando el paciente tiene fibrinolisis, pues se va a beneficiar de los antifibrinolíticos, ¿no? Esas son todas las consecuencias que nosotros tenemos de un proceso séptico generalizado. Fíjense en lo que dice de hipercoagulación, disminución de la proteína C activada, antitrombina, inhibidor de la vía del factor tisular, el TFPI, incremento del PAI-1. ¿Sí? Entonces, trombosis de pequeños vasos y después, este es un evento muy interesante. Después de que tenemos un daño endotelial diseminado y que coagulamos sin cesar por todos lados, la coagulación no se queda solo en la coagulación y viene un fenómeno muy interesante que lo van a comentar mañana los médicos cuando hablen de coagulación inducida por trauma. Cuando se genera tanto factor, tanta fibrina, tanto consumo, se va a activar la inflamación. Y entonces el siguiente paso, si un paciente hace CIT, hace trauma, libera grandes cantidades de factor tisular, ahorita vamos a ver esa fisiopatología, va a pasar a un fenómeno de hiperinflamación. ¿Por qué? Porque la trombina activa a los neutrófilos y a los monocitos para producir factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 1. Y entonces un evento de coagulación ahora se genera en un evento de inflamación. Y ahorita vamos a ver cómo se genera esa relación entre inflamación y coagulación o coagulación e inflamación, y los dos van a terminar por llevarnos a la disfunción orgánica múltiple. Ahí están las consecuencias de la CID. Liberación de factor tisular secundario a la inflamación, consumo de fibrinógeno, disminución de proteína C, disminución de antitrombina, TFPI, incremento del PAI-1, incremento de la producción de la trombina, incremento de la respuesta inflamatoria. ¿Por qué? Porque la trombina genera factor de necrosis liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, agotamiento de los factores de coagulación, activación de la fibrinolisis y dos etapas bien definidas en la CID, trombosis y sangrado. ¿Ok? Entonces, vean cómo sí es importante tener el conocimiento de la fisiopatología, porque si no, no podemos explicar ese tipo de cosas, ¿no? Y después vamos a ver esta otra que nosotros la ocupamos. Nos estamos yendo un poco más rápido por el tiempo, pero yo la escogí para explicar fisiopatología porque lleva esa relación entre la coagulación y la inflamación. Y entonces ahora nosotros podemos explicar por qué un paciente empezó con un fenómeno de coagulación y terminó muerto por disfunción orgánica múltiple, o por qué un paciente empezó con un proceso inflamatorio y terminó falleciendo por coagulación intravascular diseminada, porque los dos también tienen una relación estrechamente directa. Entonces, ustedes ya tienen en mente la iniciación, la amplificación y la propagación. Vámonos yendo un poco más rápido para que nos dé tiempo. Y entonces viene el trauma. Y cuando se genera el trauma se liberan grandes cantidades de factor tisular porque se rompen los endotelios. No solo se va a generar mucho factor tisular, también se va a liberar mucho producto intracelular. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de muchos patrones moleculares asociados a daño. Proteínas de choque térmico, proteína de alta movilidad soluble 1, que se liberan del interior de la célula y activan tanto la coagulación como la inflamación. Si se libera mucho factor tisular en grandes cantidades, pues se va a producir trombina en grandes cantidades y se va a producir fibrina en grandes cantidades y se consume el fibrinógeno. Ya lo comentó Torres en su presentación, uno de los fenómenos principales que tenemos es que se consume el fibrinógeno, no van a tener fibrinógeno. Si ustedes ponen el inhibidor de la plasmina pero no reponen fibrinógeno, pues no va a tener mucho efecto tampoco, va a tener todavía el paciente probabilidad de sangrar. Y entonces
nos va a dar los productos de degradación de la fibrina en grandes cantidades porque se activa mucho la plasmina en grandes cantidades y el paciente tiene una primera etapa de sangrado. El paciente con CIT o con coagulopatía inducida por trauma, la primera fase en los primeros días siempre va a ser sangrado. Nunca, o más bien es muy raro que el paciente debute con trombosis, a menos de que ya tuviera una enfermedad trombofílica previa, ¿no? Si no tiene una enfermedad trombofílica, él va a debutar con sangrado. Y después va a pasar a la siguiente fase, que entonces sería la trombosis. Esa se puede presentar después del tercer día hasta el séptimo día. Y entonces ahí nuestras estrategias de manejo cambiarían. Pero, ¿qué pasa en esta coagulopatía inducida por trauma? Tenemos destrucción tisular importante, liberación de grandes cantidades de factor tisular, incremento en la producción de trombina, incremento en la producción de fibrina, y tenemos dos patrones principales, trombosis, hemorragia o mixta. Y entonces tenemos un patrón de trombosis que nos va a dar consumo de fibrinógeno, incremento en la producción de plasmina y disminución en la producción de PAI-1, que eso va a estar dado por alteración en la proteína C activada. Y un patrón de hemorragia que tiene que ver con mucha producción de trombina, activación de la respuesta inflamatoria, liberación de grandes cantidades de patrones moleculares asociados a daño y una respuesta inflamatoria generalizada. Al final nos va a llevar al paciente a disfunción orgánica múltiple. En el patrón de hemorragia también tiene que ver la plasmina. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos mucha trombina, que viene de allá arriba de la etapa de trombosis, también vamos a generar mucha plasmina. Y la plasmina tiene una vida media más larga. Y ahí están los fenómenos que se ven en el paciente con coagulopatía inducida por trauma. Un fenómeno de hipocoagulabilidad, de hipercoagulabilidad o un fenómeno mixto. ¿Qué es lo que va a predominar en los enfermos? Generalmente predomina el fenotipo de sangrado en las primeras etapas. En etapas tardías los fenotipos de trombosis, pero también vamos a ver fenotipos mixtos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque vamos a generar mucho fenómeno de este tipo, mucho fenotipo mixto. Y no vamos a poder definir bien los elementos. Si ustedes se dieron cuenta en lo que nosotros hablamos de coagulación, anticoagulación y fibrinolisis, son etapas bien diferenciadas. Sabemos bien cuándo es coagulación, cuándo es anticoagulación y cuándo es fibrinolisis, pero eso en la práctica no se puede porque las tres están pasando al mismo tiempo. Fíjense, en el fenómeno de sangrado generalmente está mediado por hiperfibrinolisis. Y esos son los fenómenos que pasan en esta endoteliopatía asociada a trauma. ¿Por qué ya no se llamó coagulopatía asociada al trauma? Porque en realidad no queda únicamente las alteraciones en la coagulación, también se generan las alteraciones en el endotelio y predisponen a mayor inflamación, mayor riesgo de sangre y mayor muerte, o de sangrado y mayor muerte. En el fenotipo de hipercoagulabilidad, que son los fenotipos trombóticos, van a estar dados porque después de que nosotros consumimos el fibrinógeno, entonces vamos a entrar en una etapa de hiperfibrinogenemia. Empezamos a producir mucho fibrinógeno contrarrestando todo lo que no tuvimos en la primera etapa y entonces activamos plaquetas y nos vamos a un fenómeno de trombosis. Esos son los fenómenos que pasan cuando nosotros tenemos un evento de trombosis. Ya no lo voy a dejar ahí para que lo vean, pero nos vamos a ir un poquito más rápido para llegar a las pruebas viscoelásticas porque ya nos estamos consumiendo bastante tiempo. Ahí está todo el fenómeno mixto. Y vean lo que le pasa a la coagulopatía inducida por trauma. Ya vieron cómo no es nada más la activación de la coagulación. Si ustedes se dan cuenta, la coagulopatía inducida por trauma genera tanta reacción, tanto fenómeno de coagulación, que entonces empezamos a generar muchas cosas. Ahí están los cuerpos de Weibel-Palade y entonces empezamos a liberar mucho factor de von Willebrand a la circulación. El factor de von Willebrand que se libera
también va pegado al factor 8. Si el factor 8 se consume, que ese factor incrementa en esta coagulopatía, va a incrementar junto con el factor de von Willebrand. Cuando se active la coagulación se separan. El factor 8 va a la coagulación en el complejo tenaza y el factor de von Willebrand va al endotelio. Ahí se puede ver en esa imagen del centro que dice que tenemos ultralargos polímeros de factor de von Willebrand. A esos polímeros de factor de von Willebrand que se van pegando y se pegan al endotelio, se pegan las plaquetas y se activan. Y la única forma de regular esos factores de von Willebrand en forma de polímeros es el Adams 13, una metaloproteína o una metaloproteinasa 13. Ese Adams 13 rompe todas esas uniones largas de factor de von Willebrand y evita que se depositen en el endotelio. Cuando nosotros tenemos una alteración de la coagulación mediada por trauma, ese factor, ese Adams 13 se va a consumir porque es tanto el factor de von Willebrand que se liberó de la lesión tisular y de toda la activación del factor 8 que se va a consumir y entonces se van a presentar grandes polímeros de factor de von Willebrand que van a terminar por activar más plaquetas y más plaquetas y más plaquetas y entonces entramos a mayor generación de fibrina, mayor producción de plasmina, porque así como se genere la fibrina, se va a consumir el fibrinógeno y se va a producir más plasmina y el paciente va a sangrar. Porque si nosotros estuviéramos produciendo mucha fibrina, pues entonces el paciente trombosaría. ¿Pero por qué no trombosa? Porque no es nada más el fenómeno de la coagulación, se agrega la disminución del Adams 13, se agrega la activación de los cuerpos de Weibull para liberar mayor factor tisular, se forman las uniones entre los PLAS, o entre las uniones neutrófilo y plaqueta, que activan a su vez más neutrófilos. Entonces, en las bombas de neutrófilos, los secuestros de monocitos, los secuestros de neutrófilos, la netosis, empiezan a destruirse grandes cantidades de células y ya vieron que no es nada más la coagulación. Se va a activar todo esto y también se van a activar las plaquetas y las plaquetas tienen un fenómeno muy interesante que ya lo comentaron. Las plaquetas pueden tener un número normal pero no ser funcionales. ¿Por qué? Porque esas plaquetas tienen alrededor muchos receptores par. Esos receptores par, sobre todo el 1 y el 2, actúan en respuesta a la trombina. La trombina se une a los receptores par y esos receptores par pueden activar directamente la liberación de ADP plaquetario. Cuando la plaqueta libera ADP, quiere decir que consumió un ATP, por lo tanto consume su energía y entonces la plaqueta ya no va a poder generar esa reacción eléctrica que le permita liberar todo su contenido. Y entonces la plaqueta queda inactiva, circulando pero inactiva. Eso es a lo que nosotros le llamamos el síndrome de fatiga de la plaqueta o de la plaqueta agotada, porque hay tanta actividad que la plaqueta ya no va a poder trabajar y entonces ustedes van a tener 90, 100,000 cifras de plaquetas, pero el paciente no va a coagular y va a seguir sangrando. ¿Cuál es el tratamiento? Pasarle plaquetas nuevas, porque las plaquetas nuevas van a tener energía y entonces van a poder revertir todo este fenómeno. Entonces, ¿en qué queda todo lo que hemos estado platicando en el día? No transfundir más de 4 paquetes porque le aumentamos la mortalidad. Si el paciente está sangrando 2 litros, ¿va a necesitar más de 4 o no? Pues sí. Entonces, si el paciente tiene 100,000 plaquetas, pero las plaquetas no sirven y nosotros las podemos demostrar en un FIBTEM, que vamos a ver ahorita, entonces, ¿por qué hay un inconveniente en todas las pruebas del tromboelastograma o las pruebas viscoelásticas y el ROTEM? Que ellas no pueden distinguir la función adecuada de una plaqueta. Pueden decirnos si el fibrinógeno, bueno, sobre todo el ROTEM, si el fibrinógeno o la plaqueta es lo que necesitamos transfundir, pero no tienen pruebas cualitativas, es decir, de calidad. No te van a poder decir si esas plaquetas que tienes están trabajando bien, no se puede. Necesitarías medir ADP plaquetario, necesitarías medir las pruebas de sangrado, necesitarías medir varias cosas para ver si la plaqueta es activa o no.
Y si no es activa, entonces tendríamos que transfundir plaquetas porque no podemos regresarle el contenido energético a la plaqueta. Entonces las plaquetas quedan inactivas, se activa el glicocálix, se destruye el glicocálix, se aumentan los espacios entre célula y célula, se altera la función de las metaloproteinasas, entre ellas el ADAMS13, se queda expuesta la membrana basal del endotelio, se queda expuesto todo y entonces entramos nosotros a una activación desorganizada, generalizada de la plaqueta. Eso es algo de lo que nosotros vemos en lo que es la coagulopatía inducida por trauma grave y ese es el fenómeno que ustedes están viendo, el fenómeno de la destrucción del glicocáliz y la activación. Vean todo lo que se libera, todas las proteasas, cómo se destruye todo el glicocáliz que regularmente o que normalmente está diseñado para que no coagulemos, cómo vamos ahora a transformarlo en un endotelio procoagulante. Más todas las reacciones inflamatorias que tenemos al lado. Todas esas reacciones inflamatorias van a estar derivadas por fenómenos de hipoperfusión y de reperfusión con activación de los radicales libres de oxígeno, de las sustancias relacionadas con el nitrógeno, que nos van a dar muchos mediadores secundarios. Ahí, si ustedes ven hasta arriba, está la reacción de Fenton, donde nosotros vamos a producir muchas especies reactivas del oxígeno y ahí se va a producir el más malo de todos. Robles, tú te quedaste con el micrófono. ¿Cuál es de las sustancias reactivas del oxígeno, cuál es la más mala de todas? ¿El peroxinitrito? No, el peroxinitrito es un derivado del nitrógeno. Es un radical altamente reactivo, traspasa las membranas celulares, oxida la membrana celular y bueno, puede destruir la célula por oxidar la membrana celular, pero el más malo de todos, ¿cuál es de las reactivas del oxígeno? ¿Ion hidroxilo? El radical hidroxilo. ¿Por qué es el más malo de todos el radical hidroxilo? Porque el radical hidroxilo tiene una vida media muy corta, pero atraviesa directamente las membranas, de tal manera que no va a matar a la célula por oxidar la membrana, sino porque va a oxidar al núcleo celular. Y si oxida al núcleo celular, pues ya no hay posibilidad de que esa célula se escape, porque va a echar a andar la apoptosis. Y nosotros tenemos 3 vías principales de la apoptosis: la vía intrínseca o mitocondrial, la vía extrínseca o la del receptor de muerte celular y la vía independiente. Este va a trabajar en la vía intrínseca o mitocondrial de tal manera que oxida y destruye la célula. Entonces, vean todos los mecanismos que tenemos de daño, toda la pérdida de las uniones estrechas, la ocludina, la claudina, el Sindecan 1, que ahora ya se está utilizando como marcador, la zonula occludens, todas se separan, todas liberan el endotelio, todas liberan las células, separan y exponen todo su contenido. Y entonces nosotros ahora tenemos una respuesta que se generó a partir de la coagulación, pero que te va a llevar al paciente a una respuesta inflamatoria. Ahí está todo lo que ustedes ven y ahí tenemos la relación: coagulación, inflamación, disfunción orgánica múltiple. Y todos esos fenómenos están pasando en ese paciente. Pérdida de función de la barrera, aumento de la adhesividad leucocitaria, alteración del glicocálix, separación de uniones estrechas, activación endotelial, aumento de la permeabilidad, edema por fuga, activación de neutrófilos, cascada, todo eso que ustedes tienen ahí hasta llegar al paciente con la muerte. Entonces, al paciente se le da lo que el paciente requiere. Nosotros hemos tenido discusiones muy altas y muy álgidas con todos ellos, toda la gente que pregona que menos es más. Pero si un paciente tiene choque cardiogénico y está operado, ¿no? Le pusieron una válvula, pusieron puentes, está en choque cardiogénico. Y los que dicen que menos es más quieren que lo manejes con un método hemodinámico no invasivo, pues estamos locos. Porque ese paciente va a tener sondas, va a tener mala ventana, no vamos a poderle hacer eco, las mediciones indirectas son inexactas. Ese paciente, su menos es más, es catéter de flotación, porque es la única forma que tienes de manejarlo. De tal manera que menos es más está
malinterpretado en que hagamos lo que menos podamos hacer para que el paciente mejore. Pero ¿cómo? Menos es más se refiere a lo que debemos de hacer que el paciente requiere en este momento. Si el paciente se está muriendo porque ya sangró una buena cantidad, pues ni modo que digamos vamos en el tercer paquete, hay que esperarnos porque el cuarto aumenta la mortalidad. Pero si el paciente no está sangrando, obvio que no vamos a llegar a 4, nos vamos a quedar en 1, con hemoglobina entre 7 y 9, sin alteración de la disponibilidad ni el consumo de oxígeno, pues menos es más, es un paquete solo para él. Y no más, ¿para qué lo llevamos a más? Entonces a eso vamos, no estamos peleados con las cosas, pero sí tenemos que racionalizarlas. Tenemos que saber que el paciente necesita esa estrategia de manejo, porque si no, se nos va a morir. Y no se nos va a morir en 10 meses o en un año, se nos va a morir de aquí a mañana. Y no vamos a tener aumento de la mortalidad a 2, a 3 o a 12 meses, vamos a tenerlo a mañana. Y entonces esas son las pruebas viscoelásticas, esas dos son las que nosotros ocupamos. Del lado derecho de nosotros el trombolastograma, del lado izquierdo el ROTEM, la trombolastometría rotacional. Para leer cada uno de ellos, acá nosotros le llamamos tromboelastograma y del lado izquierdo le llamamos temograma, ¿no? Esas dos cosas son diferentes. ¿Qué tenemos importante en el tromboelastograma? Que nosotros podemos correr esos 4 canales directamente con pruebas independientes. Es decir, en esos 4 canales nosotros podríamos estar cargando puro Extem, ¿no? Y medir 4 pacientes solo en Extem. O podemos generar 4 mediciones en un solo paciente. Extem, Intem, Fibtem, ¿sí? Y Eptem. Ok, todo eso lo podemos generar en ese equipo. Pero hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Ya lo decía el doctor Blanco en la mañana. El ROTEM tiene una ventaja importante. El que rota es el PIN, de tal manera que es más estable ante los movimientos, ante todo lo que ustedes puedan hacer con el equipo, pero no es estable a los movimientos bruscos, porque si ustedes lo agarran y lo avientan, pues obvio no se va a mover solo el PIN, también se va a mover la cubeta y el resultado les va a salir alterado, ¿no? Todo se lee a través de un espejo y nos va dando la formación de la fibrina. En el tromboelastograma trabajamos al revés. El que se mueve es la cubeta y esa cubeta nos va a ir permitiendo generar la representación gráfica de la coagulación. Al final de cuentas, como en el electrocardiograma es la representación de la actividad eléctrica del corazón. Todo este tipo de pruebas es la representación que nosotros tenemos de la actividad de la coagulación. Y ahí lo vamos generando y vamos viendo. Ventajas y desventajas de cada uno, ya lo comentó el doctor Blanco en el transcurso del tiempo. ¿Qué ventajas le vemos al tromboelastograma? Para su análisis es más sencillo, mucho más sencillo. Podemos generar una vista, podemos tener una visión general, un fenómeno de inicio de la coagulación, un fenómeno de la amplitud máxima o de un coágulo ya bien formado y un momento en el cual se degrada el coágulo. Es bueno para leerlo, nos puede dar mucha información, es fácil de interpretarlo, mínima cantidad de sangre, pero ese fenómeno de que la cubeta sea la que gira lo hace muy sensible a las vibraciones o a los cambios de posición. Si ustedes hacen vibrar la zona donde está el equipo o mover algo donde está el equipo, les puede trabajar mal la muestra o puede darles un resultado inadecuado. ¿Puede optimizar el empleo de los hemoderivados? Sí, y nos permite analizar también la fibrinolisis. La desventaja, pues, es todo su mecanismo por el cual trabaja. No puede correr pruebas especiales, no identifica inhibidores circulantes, no identifica actividad específica del fibrinógeno. Requerimos más tiempo para tener los resultados, casi 30 minutos, aunque el EPL ya está corriendo desde los 15 minutos y no identifica factores específicos.
El ROTEM tiene muchas más ventajas, muchas más ventajas. Podemos verle la actividad, no me gusta llamarle vía extrínseca, pero bueno, podemos ver el extem, podemos ver el intem, podemos ver la actividad específica del fibrinógeno en el FIBTEM, sí, podemos ver un inhibidor circulante cuando usamos septem, que porque ponemos heparinasa. Podemos ver específicamente la fibrinolisis cuando ponemos aprotinina, es decir, que inhibimos a la plasmina en el aptem. O sea, podemos hacer varias cosas, mucho más exactas, mucho más firmes, pero más complejo de interpretar, requiere un mayor tiempo tanto para cargar las muestras como para el análisis de las mismas. No es lo mismo tomar decisiones con un ROTEM que tomar decisiones con un tromboelastograma. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque si hoy nos trajeran a nosotros un ROTEM, nuestra curva de aprendizaje y dominio del equipo es más larga que si les trajeran un tromboelastograma, que es más corta. Pero a la larga el beneficio es mayor con el ROTEM porque van a poder ver la coagulación de una manera más integral. Y ese es al que nos vamos a enfrentar ahorita, al temograma. Se divide en CT, tiempo de coagulación al inicio, el tiempo de formación del coágulo, la formación máxima del coágulo, el LI30 o el ML, que es la lisis máxima. Es decir, inicio de la coagulación, coágulo ya bien formado y después lisis del coágulo. ¿Cuáles son los elementos que tenemos ahí? Ahí está la explicación de cada uno, no nos vamos a detener, nada más es para que los vean. Desde el inicio del coágulo hasta la polimerización del coágulo a 2 milímetros, igual el tiempo de formación del coágulo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí se los voy a dejar. El A, bueno, nos da aparte 3 momentos importantes. El A, 5, 10 y 20. A los 5 minutos, a los 10 minutos y a los 20 minutos, donde tú ya puedes medir la probable interpretación de cómo se va a comportar la formación máxima del coágulo, ¿no? Entonces ahí están, ya puedes tomar decisiones desde los 5 minutos. Si nosotros estuviéramos viendo sobre todo la formación máxima del coágulo, y podemos no irnos incluso hasta los 30 minutos, que sería cuando estuviéramos viendo el LI30, ¿no? O la lisis máxima. Ahí está la firmeza máxima del coágulo, la lisis máxima. Recuerden que todas van a ser menor, la lisis máxima, todo va a ser menor del 15%. Ellos toman el 15% como parámetro de medición. Si ustedes utilizan tromboelastogramas, se van a dar cuenta que el EPL y el LY30 van a tener por lo menos 8% en porcentaje, ellos van a tener hasta el 15%, ¿no? En interpretación. Ahí vamos a ver cómo se llevan a cabo cada una de las pruebas, extem, FIBTEM y aptem. Perdón, ¿por qué ponemos esas 3 en ese orden? Porque esas pruebas están hechas para cuando nosotros encontremos problemas en el extem. Es decir, el extem se llama así porque nosotros vamos a utilizar digamos que una sustancia iniciadora que se le conoce como STARTEM. Es un frasquito que ocupan ustedes para meter la muestra y después cargamos el factor tisular, que en este caso pues nos daría el extem. Si esta prueba que nos mide los factores de coagulación nos dice que tenemos problema en la formación máxima del coágulo, entonces podemos correr un FIBTEM. Entonces tenemos extem y podemos cargar el FIBTEM. Y si nosotros dejamos que siga corriendo la prueba y nosotros encontramos que hay problema en la fibrinólisis, entonces podemos cargar el aptem. Estas 3 pruebas están hechas para que nosotros ocupemos el factor tisular o la vía del factor tisular o la vía conocida como extem. Y después nos quedan dos pruebas comunes, el INTEM y el EPTEM. Se llama INTEM porque es la vía intrínseca.
En este caso nosotros ponemos el Startem, que es un iniciador, que generalmente son fosfolípidos, con ácido elágico, y ese nos permite darle una gran cantidad de factores de contacto, de tal manera que va a activar al factor 8 finalmente, al factor 8 y al factor 9 de la coagulación, y va a seguir la coagulación. ¿Cuál es el problema del INTEM? El INTEM tiene mayor tiempo de interpretación, hasta 200 segundos, dependiendo lo que ustedes vean de referencia, porque tarda más tiempo en llevarse a cabo la coagulación, porque ahí no hay factor tisular. Si el INTEM sale prolongado, entonces nosotros estaríamos viendo la actividad del factor 8 y del factor 9, y eso puede hacernos sospechar que tenemos a un inhibidor circulando. Entonces, si tenemos un inhibidor circulando o sospechamos sobredosis de heparina, entonces corremos el leptem, le añadimos heparinasa y con eso el CT o el tiempo de coagulación se acorta y corrige. Entonces ahí estaríamos diagnosticando nosotros a ese inhibidor circulante. Ahí están las pruebas, ahí están los iniciadores que ustedes tienen para cada una de ellas. Recordemos rápidamente que nosotros tenemos Extem, Fiptem y Aptem corriendo para la vía del factor tisular, es decir, para el Extem. Y tenemos en el Intem el Leptem para la vía intrínseca de la coagulación, si es que ustedes quieren llamarla así. Nosotros ya no le llamamos vía extrínseca y vía intrínseca, ahí está mejor. Nosotros le llamamos al Extem, que se creó para evaluar la vía extrínseca y cuyo activador es el factor tisular, la vía que mide el factor tisular y que mide los factores derivados del factor tisular. Por lo tanto, tenemos al factor 3, 7, 5, 10, 2 y 1. Y todos ellos los vamos a evaluar con el CT, perdón, ahí tenemos el CT y la capacidad de formación del trombo. Si sale anormal, SCFT, entonces hacemos el FIPTEM. Si tenemos alteración en la fibrinólisis, entonces realizamos el LAPTEM. De esa mano van a ir las pruebas. En el INTEM, nosotros al poner el ácido elágico, entonces medimos los factores de contacto. 12, 11, 9, 8, 5. ¿Cuál es el problema? Si ustedes pusieron atención a la vía celular de la coagulación, ¿dónde está el factor 12? No está descrito en la vía celular de la coagulación el factor 12. Entonces, ya por eso no es tan práctico utilizar las definiciones porque sería como estar conjugando lo que nosotros vemos de las células con la cascada, y si así vamos jugando entre lo que vemos de la teoría celular y luego las pruebas que las ocupamos para interpretar cascada. Las pruebas interpretan factores y los factores que vamos a medir van a ser esos. Cada prueba tiene valores diferentes de corte, ahí están los valores de corte. Vean cómo en Extem el CT es más acortado porque nosotros ponemos factor tisular y el factor tisular coagula de una manera muy rápida. Vean ustedes en el INTEM cómo el CT es muy prolongado porque en donde nosotros vemos la actividad de los factores es más larga porque necesita más tiempo para reaccionar, más tiempo para activar al factor 8 de la coagulación y medirlo. A lo mejor en el futuro, en lugar de que se llame INTEM, se llamará OCTEM, es decir, que mide la actividad del factor 8 del factor 9 de la coagulación. En el FIPTEM, vean cómo todos, a pesar de que la gente o a pesar de que algunos autores empiezan a publicar en A5, la mayor parte de las recomendaciones van a A10. Si en el A10, como en las guías europeas y en el EMOMAS 2, si el A10 está por abajo de 9 milímetros en el CFT, entonces el paciente requiere fibrinógeno. Entonces, esas son pruebas que vamos a ir utilizando y que van haciendo que tus mediciones en las pruebas viscoelásticas sean un poquito más complejas. Pero en realidad es lo mismo, nada más que hay que estarnos entrenando en ello y estarlas ocupando poco a poco, ¿no? Porque al final de cuentas van igual. ¿Por qué van igual? Porque miren cómo se activa el tromboelastograma en la prueba celular de coagulación.
Nosotros en el trombolastograma, nosotros tenemos el R que mide la actividad de los factores de coagulación y ahí está en la iniciación. Ajá. Nosotros empezamos a amplificar en la plaqueta, pero todavía no producimos nada de fibrina, por lo tanto no va a detectar nada de fibrina el trombolastograma. Y después tenemos la etapa de propagación donde ya viene el complejo protrombinasa y donde ya empezamos a ver la producción de fibrina. Y entonces ahí es donde empieza, en las etapas iniciales todavía no vemos, pero donde empieza a abrirse el coágulo. ¿Por qué? Porque ya estamos produciendo fibrina. Y entonces al abrirse el trombo empieza a darnos la K y empieza a darnos el ángulo alfa. Después ya vamos a tener la estabilidad del trombo con el factor estabilizador de la fibrina y entonces ya tenemos un trombo bien formado y en ese tenemos ya la amplitud máxima. Y después vamos a la destrucción del coágulo en el LY30 con todo lo que tiene que ver la vía de la plasmina. Entonces se pueden explicar las pruebas viscoelásticas por la teoría celular de la coagulación, sí se puede. Y mucha gente dice, ¿y en el ROTEM? Pues en el ROTEM es exactamente lo mismo. Tenemos la iniciación y la iniciación va a ir en el CT, es decir, van a empezar a trabajar todos los factores de coagulación. Después amplificamos en la plaqueta y seguimos produciendo, pero todavía no generamos nada de fibrina. Y en etapas iniciales todavía no generamos, entonces empezamos, ahí es donde termina el CT. Y después empieza ya la transformación del fibrinógeno a fibrina, en donde empieza el CFT o el tiempo de formación del coágulo y empieza a abrirse el trombo para que nosotros formemos el trombo. Ya cuando entra el factor 13 de la coagulación estabilizante de la fibrina, ya tenemos la formación máxima del coágulo y después al final tenemos el LI30 o la lisis máxima. Es decir, que ahí podemos ver todo lo que nosotros estamos analizando. De tal manera, Martínez, pásale el teléfono, pásale el micrófono a Martínez. Chin, ya nos prolongamos mucho. Si tenemos alargado el CT, ¿qué necesita el paciente? Plasma fresco. Plasma, porque son puros factores. Si tenemos disminuido el CFT, Pues todavía también es plasma. el tiempo de formación del coágulo y el ángulo, Ahí ya empezaría fibrinógeno y ahí ya empezamos a tener fibrina. Ya vieron, ya se está transformando al fibrinógeno en fibrina. Sigan la flecha y entonces van a ver el CFT. Y ahí van a ver que entonces el paciente puede tener o deficiencia de fibrinógeno o alteración en las plaquetas, ¿no? Por eso, si ese sale alterado, corremos el FIBTEM para ver, quitamos la actividad de las plaquetas por medio de la citocalasina y vemos puro fibrinógeno. Ahorita vamos a ver un ejemplo y entonces ya podemos ver el puro fibrinógeno y ahí sí sabemos si el paciente requiere fibrinógeno o si requiere plaquetas. Pero nunca nos va a decir si la plaqueta es activa. Eso sí es un limitante de estas pruebas, tengan cuidado. La gente que dice que nos dice qué tan buena o qué tan mala está la plaqueta no tiene mucha idea. Lo único que nos dice es si está agregando o no está agregando, pero no nos dice en realidad la forma o la función integral de la plaqueta, ¿no? Si está alterado el tiempo de la formación máxima del coágulo, plaquetas. plaquetas. Si está alterado el LI30, Ya habla de fibrinólisis y ahí tendríamos que valorar si está bajo efecto de heparina o si, o si está con requiere fibrinólisis primaria, y requiere concentrados de fibrinógeno. Ácido- En ese ácido tranexámico. tranexámico. Perdón. ¿Ya vieron? Entonces, nos va a dar todo. Si nosotros empezamos a analizar todo y lo vamos viendo, pues entonces vamos a poder ver los resultados de uno y otro. Granados, si está prolongada la R en el tromboelastograma, ¿qué requiere? Plasma, factor. Plasma. Si tenemos prolongada la K y el ángulo alfa o sin una amplitud adecuada, ¿qué requiere? Fibrinógeno, Fibrinógeno. Si el MA está disminuido, plaquetas, plaquetas. Si la LY30 está alterado,
Ácido tranexámico. Ahí está. Ahí está la guía que decían todos del Patient Blood Management, o sea, lo que ustedes requieren para pasarle al paciente. Si un paciente está sangrando de manera desorganizada, de manera importante, y nosotros corremos un trombo y vemos que el paciente tiene un LY30 del 16% y todo lo demás es normal, ¿qué le pasaríamos, Novelo? Ácido tranexámico. Ha sido nada más el inhibidor de la plasmina. No tenemos que pasar plaquetas, no tenemos que pasar plasma, no tenemos que pasar, bueno, si no requiere transportador como hemoglobina, no tenemos que pasarla. Entonces, ¿dónde entra el Patient Blood Management? Pues en el conocimiento que tenemos de la fisiología, de las pruebas y del paciente. Porque este es el que nos va a decir qué requiere el paciente. No le vamos a pasar todo más que lo que nos esté diciendo la prueba. Y eso optimiza todo. Por eso es la base de la optimización de los productos. Pero desgraciadamente, 80 y tantos % de las unidades de cuidados intensivos de México no tienen ni trombo ni rótem. ¿Cómo podemos implementar estas cosas? Tenemos pruebas simples, pruebas estándar, o en hospitales grandes, que bueno, no tiene nada que ver con hospitales grandes, pero algunas pruebas sí. Utilizamos hemato especial. Ya lo comentaba el doctor Blanco, hemato especial no es nada más la lisis de globulinas, es también la medición de factores. Podemos medir la concentración más no la actividad de factor 2, 5, 7, 9, 8. Y podemos medir inhibidores adquiridos o ya generados contra factor 8. Un hemofílico que estamos multitransfundiendo va a generar inhibidores contra factor 8 y entonces vamos a poder detectarlos a través de la medición de las unidades Bethesda, del inhibidor en unidades Bethesda. Entonces ahí ya el tratamiento no es nada de esto. El tratamiento es concentrado de complejo protrombínico con FEIBA, antiinhibidor. Y ese le va a corregir la coagulación. Mujer joven, embarazada o no embarazada, que tiene prolongado el TTP, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque pueden estar ante la presencia de un inhibidor adquirido contra factor 8 de la coagulación. Y si la operan, si la transfunden, si le hacen alguna manipulación, se va a activar aún más la coagulación, se va a generar más inhibidor y la paciente va a sangrar más. De tal manera que ahí lo que necesitamos es un inhibidor o un medicamento que contenga un inhibidor o un antagonista del inhibidor como el FEIBA. Ok, esos son conceptos a lo mejor un poquito más avanzados, más complejos. Entonces ya nos vamos a ir terminando esto. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo, ahí tenemos algunos casos clínicos. Vamos a tratar de ejemplificar rápido. Primer caso, Granados, ¿a quién de tus compañeros le quieres decir? Ándale, el de atrás. Quién sabe quién sea, pero ahí está. Análisis del primer caso, Robles. Acuérdate de lo que vimos. Primero, sí. ¿Cómo se generan los factores de coagulación? R. ¿Cómo se va formando el trombo? K. ¿Qué tanta amplitud agarró? Ángulo. ¿Cuánto se queda ya de firmeza de ese trombo? MA. ¿Y cómo se destruye ese trombo? LY30. Y ahí tienes todos los elementos. Y tienes abajo los valores normales. Pues el tiempo R está aumentado, está en 14.2. R prolongado. De hecho, abajo pues nos dice que lo normal es 4 a 8. Ok, tenemos 14, R prolongado. El tiempo K está normal, 3.3. Ajá. Y ángulo. La amplitud máxima está normal igual. El ángulo está normal. Ángulo la amplitud máxima está normal. Y pues la lisis está normal, de hecho no. La lisis en el tromboelastograma, la lisis la vemos en dos pruebas. Esa que se llama EPL, que nos va a dar la probabilidad de tener fibrinolisis a los 15 minutos. Porque el LY30 se llama 30 porque se mide a los 30 minutos. Pero a los 15 ya sabemos,
o ya podemos inferir hacia dónde va a ir la fibrinolisis. Entonces, en resumen, Robles, tienes R normal, K normal, R prolongada, K normal, ángulo normal, MA normal, EPL normal. El índice de coagulación, ese es otro que nos falta. Pues le faltarían plasma fresco congelado, ¿no? El índice de coagulación va de más menos 3. Cuando la prueba es negativa, el paciente está hipocoagulando. Cuando la prueba es positiva, el paciente está hipercoagulando. Entonces ese paciente tiene menos 5.7, está hipocoagulando. Para eso nos sirve el índice de coagulación. Y luego tiene el LY30, que es normal. Conclusión, Pues el paciente está hipocoagulable y pues al parecer las plaquetas y el fibrinógeno pues están bien. plaquetas normales, fibrinógeno normal, fibrinolisis normal. ¿Vamos a transfundir plaquetas? No, No. ¿Vamos a transfundir inhibidor de la plasmina? no, No. ¿Fibrinógeno? no. ¿Plasma fresco congelado? Sí. Puro factor. Tratamiento. Plasma fresco congelado. Ya nos habían dicho que la dosis va de 5 a 20 mililitros por kilo de peso. Dependiendo qué tan grave esté el paciente, cuánto esté sangrando, qué tan prolongada esté la R, es la dosis que vamos a ocupar. Si el paciente no tiene un sangrado activo, la R se encuentra apenas arriba de lo normal, el paciente no tiene riesgo para morir ahorita evidente, podemos quedarnos con entre 5 y 10 mililitros por kilo de peso. Si el paciente tiene más sangrado, el paciente está inestable, está hipotenso, es muy evidente, entonces nos vamos a las dosis mayores de 10 mililitros por kilo de peso. Ya lo comentaba también hace rato Torres, ¿no? Y él le daba a su paciente 20 mililitros por kilo de peso. Bueno, está en el rango aceptado, ¿no? Pero es muy diferente darle 5 que darle 20, ¿no? Fisiopatología, consumo de factores para coagular y controlar el sangrado. ¿Qué patología es? ¿Quién sabe? Solamente es un caso de un paciente con hemorragia activa. ¿Ya vieron? Bueno, siguiente caso, paciente con cirugía en evolución y sangrado leve. Pásale el micrófono a Bárcena. Muy bien, el tiempo R es normal, de 7. La K ligeramente baja, 3.3, ¿no? De 4 a 8. El ángulo está normal, de 58. La máxima amplitud es normal, de 66. El EPL. el EPL es normal, en 0. El índice de coagulabilidad está positivo, normal, a 1.3. Y el LI30 es normal. ¿Qué tratamiento le das? Podemos darle Paciente con cirugía en fibrinógeno. evolución y sangrado leve. Podemos darle fibrinógeno por el ¿Plasma K. le damos? No, Fibrinógeno. sí. Le podemos dar porque el K Depende está... de lo que nosotros estemos viendo. Ajá. En este caso, hay dos tipos de trombo que dan los valores. Hay un trombo que nos da de 0 a 4 y este otro que nos da de 4 a 8. Si está en 3.3, puede ser que le demos, pero tendría que ser una dosis bajita de fibrinógeno. Ok. 1.5 gramos probablemente. ¿Sí? Ok. Pero vean las pruebas de coagulación estándar. Tenemos 220 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Está normal. ¿Qué recomiendan la norma internacional en relación al fibrinógeno? Arriba de 150. Que nosotros sustituyamos el fibrinógeno cuando se encuentra por abajo de 200 miligramos por decilitro. Y en esta última revisión del 2023, de 150 miligramos por decilitro. Sí. O sea, todavía más bajo. Entonces puede ser o podrías utilizarlo o no podrías utilizarlo dependiendo cómo esté el escenario del enfermo. Plaquetas no, No inhibidor de están plasmina tampoco. tampoco. Entonces, ¿qué le dirías al anestesiólogo y al cirujano que están viendo ese paciente? Que van bien. Que van bien, Sí. que continúen el procedimiento Exacto. quirúrgico, que eviten transfundir al paciente, que eviten el balance positivo, que hagan mejor hemostasia
y que tomen un tromboelastograma de control en un segundo tiempo, si es que tienen todavía la duda de que van a transfundir al paciente. Ahí está lo que decíamos de la transfusión racionalmente dirigida. Si nosotros no tuviéramos nada de esto y tenemos esas pruebas estándar y el paciente está en quirófano y está sangrando, créanme que a más de uno le van a dar ganas de transfundir a ese paciente. Créanmelo. Y más el cirujano les va a pedir que lo transfundan. Y el anestesiólogo le va a decir no lo transfundimos y el cirujano sí transfúndelo y el anestesiólogo no lo transfundimos y el cirujano. Y así vamos a estar en una pelea como de marido y mujer toda la vida. ¿No? Sí. Pero si ya tenemos la prueba, pues ya podemos decirle con elementos fácil que no se debe transfundir. Otro análisis. Ángulo R normal, R normal, K normal, ángulo normal. Vean cómo en ese trombo reportaron de 0 a 4 la K. Normal, ángulo. Normal. La máxima amplitud ligeramente disminuida. Ligeramente disminuida. Y El EPL. 0, pues normal. Y Normal. el LY30 normal. El índice de coagulación -1, coagula, está en el rango normal, pero con tendencia a coagular poco. Y el LY30 Normal. normal. ¿Qué harías? Probablemente plaquetas. Probablemente plaquetas. ¿Ya vieron? Entonces, esos son los escenarios que nosotros enfrentamos. Ya son las 6 de la tarde, yo creo terminamos por verlo. Así nos vamos a ir con ejemplos. No quisiéramos seguir porque entonces nos vamos a ir a más. Este es un ejemplo para transfundir fibrinógeno. Ajá, ahí se ven las pruebas, vean el ángulo en cuanto se encuentra, la amplitud máxima del coágulo, cómo debemos de interpretar. Ese es un ejemplo clásico, es un ejemplo que todos vemos en el quirófano. ¿Quién lo interpreta? Florecita, interprétalo. Bueno, dice, un paciente con sangrado no corrige a pesar de transfusión de plasma fresco, plaquetas y crioprecipitados. Y pues empezamos la evaluación. El R pues está normal, el K está disminuido con los valores de referencia, el ángulo alfa pues está dentro de lo normal, la máxima amplitud también, el EPL está aumentado, el índice de coágulo está normal y el LY30 pues es el que tenemos anormal. Y pues bueno, el LY30 normal es un fibrinolisis y pues ácido tranexámico es nuestro tratamiento. Bueno, no plaquetas, tampoco fibrinógeno, tampoco plasmina, tampoco, bueno, el inhibidor de plasmina sí y no plasma fresco. Ácido tranexámico que va a 1 gramo en bolo y después se deja el gramo en infusión. ¿Y la ya. fisiopatología? Pues una alta actividad de la plasmina o la falta de la inactivación de esta. ¿Ya vieron? Así es como debemos de analizar las cosas. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos introducir los conceptos que estamos estudiando en lo que nosotros estamos viendo. Si no, nos quedamos en el divorcio. ¿De qué sirve que estudiemos tanto si no podemos implementarlo en las pruebas y mucho menos podemos llevarlo al tratamiento? O por eso surgieron muchas escuelas que decían que no te aprendas la fisiopatología y entonces únicamente te aprendas las guías y el tratamiento. ¿Y qué va a pasar cuando no tengamos los datos claros, cuando el paciente se encuentre en medio? Nosotros lo vamos a jalar a uno o a otro lado. Y ahí es donde fracasa todo esto. Cuando nosotros queremos que el paciente tenga un diagnóstico que nosotros sospechamos para darle el tratamiento que nosotros queremos, cuando en realidad nosotros tenemos que adaptarnos a lo que tiene el paciente y tomar las decisiones. Esa es la forma. Si nosotros creemos que las guías nos van a dar todo, créanme que no es posible. Si nosotros no sabemos medicina, pues no deberíamos de ser médicos, deberíamos de ser tratantes, tratadólogos, algo que nosotros
como ustedes quieran llamarle, pero no médicos, porque el médico sabe hacia dónde va el enfermo. 80% de las coagulopatías se van a corregir con intervenciones mínimas, pero 20% no. ¿Y para qué nos preparamos nosotros? Para tratar ese 20% de pacientes que no se puede determinar claramente en qué lugar están. Para eso nos preparamos, para eso lo vemos, para eso estamos preparados. Último ya, porque siempre nos picamos, pero último ya, Karen, último ya. Choque hipovolémico reanimado, multitransfusión. CT. Bueno, en este caso el CT se encuentra dentro de parámetros normales, el CFT se encuentra, está en, no, ¿en cuánto está? 75. 75, está, no, está elevado. Ajá, dice 93, ¿no? Ajá, elevado. El ángulo alfa se encuentra dentro de parámetros normales, el A10 se encuentra normal, el A20 se encuentra normal, el MCF se encuentra normal, y el ML se encuentra en 1% normal. Entonces, bueno, pues está todo normal prácticamente, entonces pues ahí dice vigilancia y seguimiento. ¿Ya vieron? Ese mismo ejercicio que se hace en el trombo es el mismo ejercicio que se hace en el ROTEM. Vean, el ROTEM tiene aparte, en la parte baja, en el lado de interpretación, un color rojo. Siempre va a tener color rojo para el extem. Siempre va a ser color rojo. Entonces, ese es un extem. ¿Qué podemos decir del extem en el trombo? Pues en el ROTEM. El extem es como si nosotros hiciéramos un tromboelastograma. Ahora de aquí salen el resto de las cosas. Nosotros estamos viendo la coagulación en general en el extem, ¿no? Siguiente pregunta. Hemorragia mayor, siguiente caso. Ya ven, ya nos explicamos. Otro, último y ya. Ahora sí, último y ya. ¿Quién es? Martínez, tú aviéntate el último y ya, Martínez. Vean cómo pueden traspolar otro paciente ahí. Ahí toda la línea punteada. ¿Sale? Es un paciente con hemorragia mayor a la habitual, CT está normal, CFT normal, el ángulo también está normal, pero sí hay una alteración desde A10 a 20 y pues la máxima formación de coágulo también. Y ML pues también está normal. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer pues realizar el FIFTEM para poder determinar si es secundario a fibrinógeno o si amerita fibrinógeno o plaquetas. Entonces en la segunda imagen lo que se observa es el FIFTEM. Y ahí, aunque el CT está prolongado, lo que más nos interesa es el valor de la máxima formación de coágulo, que está en 19. Entonces está normal, habla de que el paciente lo que requiere es plaquetas. No, ya no requerimos pasarle fibrinógeno. Ese de abajo, que es el FIFTEM, que está coloreado todo en rosa, nos dice en cuánto está el CFT o en cuánto está trabajando ese paciente. Si no alcanza menos de 10 milímetros, pues no requiere fibrinógeno, no es el fibrinógeno, el problema son las plaquetas. Por eso decimos que no puede ser específico. Entonces yo creo que aquí sí ya lo dejamos, Roberto. Y pues bueno, espero que les haya servido, espero que lo hayan visto de una manera práctica, que lo vean adecuado, que lo puedan aplicar en sus hospitales y que no se desanimen de no tener una prueba de este tipo. Tienen a su mano el mejor sistema de monitoreo del mundo. ¿Cuál es el mejor sistema de monitoreo del mundo, Novelo? El médico. No hay mejor sistema de monitoreo en el mundo que el médico. Y el médico que tiene conocimiento y experiencia va a poder sacar adelante muchas cosas con las herramientas que tenga. ¿Sí? Si tienen pruebas de coagulación estándar, ocúpenlas. Si tienen hematología especial, ocúpenlo. Si tienen viscoelásticas, ocúpenlas. Las tres pueden ser complementarias, ninguna es mejor que la otra. Estas yo considero que son lo más adecuado para poder
proporcionar un tratamiento adecuado, sin dudas, pero bueno, pues todos nos tenemos que adaptar a lo que tenemos, ¿no? Algún día nos llegará un rótem, ya sabemos cómo va a trabajar, algún día nos llegará un trombo, ya sabemos cómo va a trabajar, y algún día tendremos la posibilidad de platicar en muchos otros escenarios, ya cuando nosotros estemos viejos y entonces vengamos a escucharlos a ustedes hablar de todas estas alteraciones de la coagulación.